fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, ¿se puede imaginar el día en el que estemos delante de la presencia del Señor? ¿Se puede imaginar ese momento donde estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, donde podamos ver a aquel que dio su vida por nosotros, podamos ver a aquel que le dio sentido a nuestra vida, podamos ver a aquel que nos dio un propósito, que nos compró con precio de sangre, que nos sanó nuestras heridas? ¿Qué sentiremos, hermanos? Estaremos rodeados de su gloria. Seguramente nuestro corazón palpitará muy fuerte al estar en su presencia, al ver al amado de nuestro corazón. Tal vez al ver su mirada nos sentiremos como derretidos. Probablemente también rodarán por nuestras mejillas lágrimas por ver a nuestro Salvador, aquel que nos compró con ese precio de sangre y aquel que nos ha hecho siervos suyos. Hermano, qué maravilloso y qué momento tan lleno de gozo será cuando escuchemos esas palabras. Bien hecho, buen siervo fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran escuchar esas palabras? A mí me encantaría oírlas. Yo creo que sería como el premio mayor, ¿verdad? Porque que alguien te pueda decir que estás haciendo un trabajo, un ser humano, pues se siente padre, ¿no? Pero que te las diga tu Señor, ha de ser algo muy hermoso. Pero ¿qué creen, hermano? Que el único problema es que estas palabras no son para cualquiera, no serán para todos. Estas palabras serán solo para aquellos siervos, solamente para aquellas siervas que hayan sido fieles, que hayan sido diligentes, que se hayan esforzado por cumplir el llamado de Dios que les encomendó. Lo voy a volver a repetir. Estas frases, estas palabras serán solo para aquellos siervos y siervas que hayan sido fieles, diligentes y comprometidos en cumplir con el llamado de Dios para su vida. Y hoy justamente vamos a ver dos tipos de siervos, ¿verdad? Unos siervos que fueron diligentes, esforzados y comprometidos, y como consecuencia fueron recompensados por su esfuerzo. Y veremos otro tipo de siervo que fue malo, que fue perezoso y que también recibió el castigo por su negligencia. Y es que, hermanos, cuando hablamos de siervos tenemos que hablar de servir. ¿Está de acuerdo? Tenemos que hablar de servicio. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de la manera en la que usamos nuestros dones y talentos. Por lo tanto, hermanos, dicho de otro modo, es hablar de la mayordomía de los dones y talentos. Sí, Señor, también nosotros somos administradores de los dones y talentos. Y un día vamos a entregar cuentas a Dios de él. No a nuestro pastor, no a nuestro
Pero como conocía a todos sus siervos, él escogió a 3. Él conocía sus habilidades, conocía sus capacidades, conocía de lo que ellos podían ser capaces de hacer. Y yo creo que también conocía a lo mejor sus debilidades, ¿verdad? Sus áreas de oportunidad. Pero él sabía muy bien lo que cada uno de ellos podía hacer. Y yo les quiero preguntar, ¿no les parece familiar la figura de este hombre? Porque el pasaje empieza diciendo que el reino de los cielos es como, ¿no? Dice, porque el reino de los cielos es como. Entonces, si hablamos de un reino, hermanos, tiene que haber un rey. No puede haber reino sin un rey. Y entonces, ¿quién es ese rey? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el rey. Y si nos fijamos en el versículo anterior, antes de empezar esta parábola, es decir, en Mateo 25:13, vamos a ver, el título dice ahí, la parábola de las 10 vírgenes. Y encontramos en el versículo 13 la conclusión de esta parábola. Y dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces Jesús recién acababa de explicar la necesidad de estar en un constante estado de preparación mientras Él regresaba. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que el Señor no tarda en venir por su iglesia? ¿Sí lo saben? Amén. El Señor va a venir por su iglesia. Él nos está dando instrucciones muy claras acerca de lo que debemos hacer con nuestras vidas mientras esperamos su regreso. Pero vayamos ahora entonces a analizar estos dos tipos de siervos. Vamos a ver a los primeros, que son siervos fieles. Y el versículo 16 y 17 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros, ¿cuántos talentos? Otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Hermanos, yo quiero que podamos entender aquí un momento cuánto es que estos siervos recibieron. ¿Qué es eso de un talento? Fíjense muy bien lo que les voy a decir. Un talento equivale a 6,000 denarios. Podríamos decir que un denario es como lo que un trabajador ganaría en un día. Entonces, si estamos hablando de 6,000 días, si nosotros, bueno, hablando de 6,000 denarios significa el dinero que se gana en 6,000 días. Si eso lo dividimos en 365 días para saber cuántos años son, estamos hablando que son más de un año. ¿Saben qué representa esto? Representa 16 años de trabajo. Es mucho. ¿Pero qué creen? Que esto no es nada más un talento. El primer hombre, ¿cuánto recibió? 5. Si multiplicamos 16 años de trabajo, que es lo de un talento, por 5, ¿sabe cuánto es? Representa el dinero que ganaría un trabajador en 80 años, sin gastar nada. Es como guardar el sueldo de todos los días íntegro y guardarlo. Representa toda una vida de trabajo. Y si nos ponemos más, si lo entendemos más desde nuestro contexto, ¿verdad? ¿Alguien sabe de cuánto es el salario mínimo aquí en México? Creo que varía, pero yo encontré que es 278 pesos el salario mínimo. Vamos a redondearlo a 280. Si eso lo multiplicamos por 6,000 días, ¿sabe cuánto es? Es 1,680,000 pesos. Pero como no recibió uno sino 5, lo multiplicamos por 5 y son 8,400,000 pesos. Esta más o menos podríamos, para imaginarnos, darnos una idea, es la cantidad de dinero que recibió el primer hombre. ¿Qué haría usted con ese dinero? Yo creo que le alcanza para una casa, un carro, poner negocios, comprar cosas. Es muchísimo dinero. Y el hombre que recibió 2 talentos equivale a 32 años de trabajo. Es un poco menos, pero aún así no deja de ser una cantidad importante. ¿Está de acuerdo? Pero lo importante es lo que dice aquí, que tanto el hombre que recibió 5 talentos como el
igual para los 3 siervos, ¿está de acuerdo? A mí me llama la atención como en una versión dice que el primer siervo inmediatamente fue a hacer negocios. Él no perdió el tiempo. ¿Qué es inmediato? Ya, enseguida. Él no perdió el tiempo, él sabía cuál era su tarea y él no titubeó, no puso pretextos, sino que fue y se puso a trabajar. Y saben, yo creo que justamente por esto, porque el Señor conocía que este hombre era de esa manera, era un hombre activo, era un hombre que enseguida hacía las cosas, yo creo que por eso a él le confió más que a los demás. Así es que tal vez tenga que ver el por qué el Señor, el amo, le confía un poco más, ¿verdad? Porque estaba con una actitud de servicio, era pronto para actuar. Pero saben, muchas veces como cristianos vivimos comparando nuestros dones con los dones de los demás. Y es que, hermano, es así. A veces Dios les da más dones a unos que a otros. A algunos a lo mejor vemos que parecen tener habilidades como extraordinarias, ¿no? Los vemos que tienen mucha elocuencia al hablar, que tienen mucha presencia, que lo hacen súper bien y encima de todo son bien parecidos, ¿no? Y decimos, híjole, los escuchamos hablar y hasta a lo mejor hemos llegado a decir, híjole, yo quisiera ser como él, o yo quisiera tener lo que tiene ella. Pero también está el otro lado, ¿verdad? Los cristianos que a lo mejor reciben menos dones y talentos, ¿verdad? Reciben un poco menos y a lo mejor pues no son tan buenos expresándose, a lo mejor no son tan habilidosos y pues ya de la guapura ya no ni hablamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, Señor, y escuchamos a los que sí tienen un buen de dones y decimos, no, pues es que ella no tiene todo, pues así hasta yo, ¿verdad? Pero hermanos, yo quiero que si usted en algún momento ha pensado de esa manera, en algún momento ha pensado así, yo quiero decirle algo muy especial. El Señor no reparte los dones y talentos injustamente. Dios, así como ese hombre conocía a sus siervos, Dios te conoce por completo y sabe cuáles son tus habilidades y sabe cuáles son tus facultades porque Él mismo te las dio con un propósito específico. Primera de Corintios 12:10 dice, pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. El Señor sabe por qué te dio los dones que Él te dio. Así es que quiero que voltees al que está a tu lado y le digas así, dale un codazo y dile, no menosprecies. A ver, no lo soy, no menosprecies lo que Dios te ha dado. Sea un don, sean 2 dones, sean 3 dones o los que sean. Dios te ha confiado una responsabilidad especial. Dios te ha dado un don especial porque Él sabe que tú eres capaz de administrarla, si no, no te la hubiera dado, ¿está de acuerdo? El Rey, hermanos, ha puesto su mirada en cada uno de los que están aquí. Pero hermanos, analicemos un poquito más entre líneas, porque el texto nada más nos dice que los hombres negociaron y ganaron más talentos, ¿verdad? No nos dice más. Pero hermanos, por eso preguntaba quiénes tienen negocios, pero bueno, yo creo que todos sabemos que ganar dinero pues no es fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que implicó para estos siervos ganar esos otros talentos? Negociar no es como, no sé si alguna vez fue, como esas maquinitas que le pones un peso y que si tienes suerte da vueltas así y te sacas lo doble o de plano todo el dinero, ¿verdad? Sabemos que los negocios no son así, o sí son así. Yo a menos que te saque la lotería, porque eso no es negocio, ¿verdad? Un negocio requiere ¿de qué? De muchas cosas. Y seguramente estos hombres, estos primeros 2 siervos, pensaron, qué privilegio me escogió a mí para administrar esos talentos. Híjole, pero también representa una gran responsabilidad. Yo creo que implica que me esfuerce mucho, pero no importa, voy a hacerlo, voy a hacer que mi amo se sienta orgulloso de mí. Tal vez tengo algunas ideas de negocios y pues a lo mejor sí hay miedo, porque qué tal si en vez de ganar pierdo, porque así son los negocios, ¿verdad? Y qué tal si en vez de ganar pierdo, pero no importa, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para multiplicar ese dinero.
aprender a hacerlo, algunas veces me saldrá, algunas veces no, pero no importa. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esos negocios funcionen, porque voy a entregarle buenas cuentas a mi alma. Esa va a ser una de mis prioridades. Es más, me iré enseguida a trabajar, porque así dice la palabra, ¿verdad? Que fue inmediatamente. Podríamos pensar que a lo mejor así dijeron estos siervos. Y hermanos, ¿qué diligencia la de estos siervos? Representa un reto, representa un compromiso, y cuánto esfuerzo, cuánta dedicación de ellos, porque parece que ellos se lo están tomando muy en serio, ¿verdad? Ellos no vacilaron. A lo mejor se ve poquito los ganaron otros, pero ya vimos cuánto dinero representa. Hermanos, es muchísimo. Y ellos tuvieron que ser responsables. Un negocio no es de que un día lo cuido, lo invierto y luego lo dejo botado, ¿verdad? Es estar constantemente cuidando, haciendo, invirtiendo, buscando estrategias, haciendo muchas cosas para que puedan funcionar. Y hermanos, no debería de ser esta nuestra actitud al saber que Dios, el Rey, pensó en nosotros y que a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado un don y un talento especial. Hermanos, es un privilegio servir al Rey. Estos dos siervos, aunque no recibieron el mismo talento, pero saben que eso no es lo importante. Lo importante no es cuántos dones Dios me haya dado. Lo importante es qué voy a hacer yo, qué estoy haciendo yo con esos dones y talentos. Ay, decimos, pero es que el hermano de la alabanza, ¿verdad? Tiene uno de los mejores dones. Y hasta está guapo, está guapo. ¿Eso importa, hermanos? Eso no importa, eso no es importante. Híjole, es que la hermana Conchita es la mejor maestra. Y da unas clases súper bonitas y quién sabe cómo le hace. Yo quisiera tener lo que ella tiene. Pero hermanos, ¿qué hay de tus dones? ¿Qué hay de tus dones y de tus talentos? En primer lugar, ¿conoces tus dones? Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Si no sabes cuáles son tus dones, ¿cómo vas a empezar a trabajarlos? ¿Conoces tus dones y talentos? Y si no los conoces, esa va a ser tu primera tarea. Puedes acercarte tal vez a tu pastor, a los líderes y decirles, pastor, líder, ¿cómo es que yo puedo saber cuál es mi don? Porque Dios nos ha dado a todos los que le recibimos un don especial o varios dones. Pero la tarea es descubrirlos. Y si ya lo sabes, hermano, tal vez deseas los dones de otros porque ves cómo lo hacen también, pero a veces no nos ponemos a pensar en lo que estas personas tuvieron que hacer para hacerlo de esa manera. Si yo ahorita viera, por ejemplo, una persona que es maestra, digamos por fuera, ¿no? Un maestro que digo, híjole, es que lo hace tan bien, que yo quisiera ser como él o como ella. Pero ¿qué es lo que a esa persona le implicó llegar a hacerlo de esa manera? A la maestra de escuela dominical que da su clase, ¿qué es lo que hay detrás de lo que ella está haciendo y lo hace tan bien? A lo mejor no vemos que la hermana en primer lugar pues tuvo que buscar al Señor todos los días y se esfuerza por decir, Señor, ¿qué es lo que voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? Hoy en día tenemos demasiadas herramientas. ¿Ustedes conocen YouTube? Ahí hay muchísimos tutoriales, ¿verdad? Y que cómo hago esto, que cómo hago esto, que cómo puedo hablar de esta manera, cómo hacer que una clase sea didáctica. Hay muchas formas de hacer lo que hacemos de una manera excelente. ¿Y qué tal, por ejemplo, con los músicos, verdad? Es que yo pensé que el hermano ya nació tocar así, ¿verdad? Así nació ya sabiendo tocar como un profesional, hermanos. No es así. Yo quiero platicarles que, bueno, yo tengo en casa dos músicos y con uno de ellos, cuando yo lo conocí, yo estaba en la iglesia, yo tocaba el
Cuando le preguntan cuánto sabe o acerca, ¿no?, de lo que él hace, ¿no? Y él decía, no, es que yo casi no toco, ¿no? Y de repente escuchamos a un tipo Mozart, ¿no? Pero hermanos, no llegó así, hermanos. Pero la verdad es que, hablando por ejemplo de un músico, ¿qué implica que un músico toque de una buena manera, toque bien? A veces no vemos que el músico tiene que estudiar, ¿verdad? Tiene que ensayar, que el músico tiene que aprenderse las escalas, que aparte de todo tiene que estar en un proceso de constante comunión con Dios, ¿verdad? Hermanos, todo cuesta, no es así de fácil, no es algo que de hoy para mañana ya no logré, ¿verdad? Ya soy excelente, hermanos. Es un proceso de esfuerzo, de años, de entrenamiento, de entender lo que Dios quiere que yo haga y cómo quiere que yo lo haga. Es solo un ejemplo que di, ¿no? La alabanza, las clases. Pero hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo para hacer crecer lo que Dios nos ha confiado? Porque sabemos que hay muchísimos dones, ¿verdad? Yo mencioné nada más dos, la enseñanza y a lo mejor la alabanza, ¿no? Pero hay muchísimos más dones y talentos. ¿Qué estamos haciendo para hacer crecer lo que Dios nos ha confiado? Vamos a ir a la palabra de Dios. Ahí mismo donde estamos en el versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. ¿Y cómo le dijo? Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dijo su Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido los 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, qué palabras escuchamos tan llenas de honor. Después de largos años de trabajo de estos siervos, no sabemos cuánto tiempo el Señor tardó en regresar, pero yo me imagino que sí fue algo de tiempo, puesto que lograron multiplicar tanto dinero en ese tiempo. Imagínense, ahí estamos viendo la recompensa de su esfuerzo, de esa dedicación, de ese tiempo de espera. Los siervos diligentes al fin recibieron su recompensa. Yo creo que era un momento que ellos esperaban, ¿verdad? El día en que su amo regresara, y a lo mejor ya estaban ansiosos, ¿no? A lo mejor ya estaban diciendo, híjole, ya quiero que venga mi Señor para contarme todo lo que he hecho con lo que Él me entregó. ¿Se imaginan, hermanos, el día que Cristo venga a pedirnos cuentas? Todas las veces que le servimos, todas las veces que nos desvelamos preparando lo que íbamos a hacer el domingo, todas las veces que a veces derramamos lágrimas, todas las veces que nos cansamos, porque a veces el servir cansa, ¿verdad? Nos cansamos, y todas esas veces que a lo mejor estuvimos a punto de tirar la toalla y ya no queríamos seguir con el ministerio que me habían encomendado, pero el Señor nos animó, el Señor nos levantó, y a lo mejor tiempo después pudimos ver el fruto de nuestro esfuerzo. Ya a fin, hermano, todo, cuando el Señor venga, todo habrá valido la pena. Porque esa es la recompensa para los siervos diligentes, para los que aceptan y responden el llamado de Dios. ¿Usted quisiera ser ese siervo? Esa sierva. Vamos a ver ahora el otro tipo de siervo, el siervo malo y negligente. Y dice el versículo 18, pero el que había recibido uno fue, ¿y qué hizo? Cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Ya hablamos del primer tipo de siervo, que son los que recibieron 5 y 2 talentos. Ellos trabajaron, recibieron su recompensa. Pero ahora estamos del lado contrario, ¿verdad? Del siervo que se quedó a cargo de un talento. Es la cantidad más pequeña en comparación de los otros siervos, pero no deja de ser menos importante. Son 16 años de salario. Son, ¿cuánto les dije? Más o menos 1.680.000 pesos. Es una cantidad también importante. Si pudiéramos escucharlo hablar, probablemente
¿qué haré? Híjole, ya sé, mejor para que no pierda el dinero, para que mi amo no me regañe por si no quiero, pues mejor voy a cavar, voy a hacer un hoyo en la tierra y lo voy a esconder ahí. Ahí nadie lo va a ver, ahí nadie va a ver que está ahí, nadie se va a dar cuenta. Y entonces cuando mi amo regrese lo voy a sacar, se lo voy a entregar y de esa manera me va a sentir más seguro, no habrá riesgo de pérdida. No habré ganado nada, pero al menos no habré perdido tampoco. No habré perdido. Y sí, eso hay. Además, no soy tan buena en los negocios. ¿Cómo ve este siervo? ¿Cómo lo ve? Como muy cómodo, ¿no? Como muy perezoso, como que no tiene ganas de trabajar, no cree a lo mejor que él sea capaz de trabajar ese talento y hacerlo crecer. Y está poniendo un pretexto. ¿Cuál es el pretexto? Que su amo es muy duro y que quiere hacer lo imposible, ¿verdad? Pues sí creen, hermanos, así se escucha aquel a quien Dios le ha dado un talento, un don, un llamado, una tarea, un ministerio, pero no quiere trabajar con él. ¿Cuántos talentos Dios te ha confiado? Y no estoy hablando de talentos o habilidades naturales, porque es algo un poco diferente. Todos nacemos con ciertas habilidades, ¿no? Ciertas cosas que decimos, yo soy buena en esto. Yo, por ejemplo, tengo un niño de 11 años y él es muy bueno para construir cosas. A él le encantan los legos, esas cositas que son de armar y hace barcos, y hace muy buenas cosas que yo digo, ay, yo no sé de dónde sacas tanto. Eso es y no sé cómo llamar, una habilidad, digamos que desde chiquito con eso nació. Pero yo no estoy hablando de estas habilidades naturales con las cuales ya naciste. Yo estoy hablando de los dones que el Espíritu Santo te dio y te repartió cuando tú le recibiste, cuando te convertiste en un hijo de Dios. Estoy hablando de un don espiritual. Y a veces, hermanos, así como ese siervo, enterramos y escondemos los dones tan valiosos que el Señor nos ha dado, porque un talento es valioso, ¿verdad? Y, hermanos, ¿por qué escondemos los dones que el Señor nos ha dado? Probablemente como tal vez por miedo, ¿verdad? Y decimos, es que si no funciona mi ministerio, es que no soy tan buena, es que no sé hacerlo. ¿Y qué tal si en vez de hacer el ministerio crecer, lo destruyo? Otros lo hacen de una manera tan impresionante, yo creo que yo no podría hacerlo. Hermanos, ¿conocen al profeta Jeremías? Cuando el Señor le llama, fíjense muy bien lo que le dice a él. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y Jeremías le dice, ay, Señor, mi Dios, es que yo soy muy joven y no sé hablar. ¿Cómo voy a pararme en medio de ellos a hacer lo que tú me estás pidiendo? ¿Cómo me van a hacer caso? Van a decir, este es un chamaco, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no digas que eres muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. He puesto en tu boca mis palabras. Les confieso, hermanos, que yo en algún momento me he sentido como ese Jeremías. Y le he dicho, Señor, ¿qué puedo hacer yo, verdad? A lo mejor no soy tan buena, no soy como esos predicadores que tienen una elocuencia en hablar. Pero el Señor así me ha dicho, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y hermanos, no solamente yo, ustedes también, todos tenemos al precioso Espíritu Santo para acompañarnos
mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata del poder de Dios actuando en nuestra vida. Así es que no digas que eres insuficiente, no digas que no puedes, porque si el Señor te está mandando es porque Él confía en que tú puedes hacerlo. Y probablemente digas, es que ya estoy cansado, yo ya me cansé, yo he trabajado en este ministerio por mucho tiempo, una y otra vez, y estoy harto. Me han lastimado, me han decepcionado, las cosas no resultan, yo ya me cansé. Pues ¿saben qué dice la palabra de Dios? En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Todo lo que hagas para el Señor, todo lo que hagamos para Él, en el ministerio, en la obra, tiene una recompensa, tiene una consecuencia en el reino de los cielos. Gálatas 6:9 dice, en la versión NBI, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así es que yo te digo, no te canses, no te rindas, no tires la toalla. Al contrario, toma nuevas fuerzas en el Señor y sigue trabajando, así como esos dos siervos que acabamos de ver. Renuévate, tal vez tengamos que cambiar de estrategia, tal vez las cosas ya no funcionan porque siempre se ha hecho de la misma manera. A lo mejor necesitamos tener una nueva visión y a lo mejor simplemente lo que nos ha hecho falta, hermanos, es buscar más del Señor. En oración, leer su palabra para saber qué es lo que Él quiere de nosotros y cómo debemos de hacerlo. Y yo les pregunto, ¿cómo les gustaría ver a su iglesia? ¿Les gustaría verla avanzando, creciendo, dando fruto? Que todas estas bancas puedan estar llenas, ¿verdad? Que tengan que abrir la parte de atrás porque ya no caben. Que tengan visión y que estén trabajando, o quieren estar, en vez de crecer, retrocediendo, cada vez menos gente, no nos ponemos de acuerdo, no estamos haciendo nada. ¿Cómo quiere ver a su iglesia? Porque yo les voy a decir algo, hermano, todo lo que esta iglesia, hablando, bueno, de la iglesia en general, pero todo lo que la tercera iglesia de Nazareno necesita para crecer, Dios ya lo ha provisto por medio de los dones y talentos y ministerios diferentes que a cada uno de ustedes el Señor les ha dado. Y a veces, hermanos, la iglesia no avanza porque como miembros no estamos respondiendo al llamado de Dios para nuestra vida. Y a veces también, hermanos, nos estamos quejando del don que Dios nos dio. A veces añoramos un ministerio que no es el que Dios me dio. A veces desempeñamos tareas en la iglesia que no dan fruto y les voy a decir cuál es la razón. Que no estamos a veces en el ministerio correcto, usando el don que Dios nos dio. Hay una frase que dice, si la vida te da limones, ¿qué? Creo que yo me cambié la posición. Si la vida te da limones, haz limonada. Híjole, pero es que yo quiero hacer naranjada. Pues hermano, pero es que tienes limones, ¿cómo vas a hacer naranjada si tienes limones? Si tuvieras naranjas, pues harías una naranjada, ¿verdad? Y tal vez aquí yo le cambiaría un poquito, ¿verdad? Y le pondría, si Dios te dio un don, úsalo para el propósito por el cual Dios te lo dio. Y yo les quiero platicar algo. En una ocasión, en una iglesia donde yo asistía, cuando era más chica, yo cantaba en el grupo de alabanza. Y yo, pues no cantaba así tan bien, pero bueno, tomaba clases con el líder de la alabanza, nos daba clases como de afinación. Y llegó una hermana que ya tenía tiempo con nosotros, pero le dijo, hermano, yo quiero cantar, yo quiero estar allá arriba. Y el hermano le dijo, bueno, pues nunca te he escuchado cantar, pero a ver, vamos a hacer la prueba, ¿no? Agarró el piano y le
donde Dios nos está poniendo, estaremos siendo como ese siervo negligente que tuvo miedo. ¿Qué tal si aquí entre nosotros hubiera alguien que está siendo llamado por Dios para las misiones, para el pastorado, para la enseñanza, pero simplemente decimos: no, Señor, esto no lo quiero? Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe qué es irrevocable? Irrevocable es que no puedo decirle al Señor: Señor, esto no lo quiero, te lo devuelvo. No podemos hacer eso. Si el Señor nos ha dado un don o un llamamiento, no podemos rechazarlo. Podremos estar trabajando un don, otro don, pero nos falta uno. Y es que, hermanos, esto es como una cadenita, ¿verdad? Es como una cadenita. Reconocemos los dones espirituales que el Señor nos ha regalado. Aceptamos el llamado de Dios para nuestra vida. Ponemos manos a la obra en esa tarea, en ese ministerio. Y por último, hermanos, trabajamos en unidad como iglesia. Hermanos, el día que hagamos eso va a ser una bomba de bendición para otros. Dice 1 de Pedro 4:10: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Hermanos, los dones no son para usarlos para mi beneficio, no son para mí nada más. Los dones son para el beneficio de otro, son para edificar el reino de Dios. Y cuando cada uno hace lo que tiene que hacer, es entonces cuando hay crecimiento, cuando hay bendición para toda la iglesia, cuando hay recompensa. Hace rato leíamos un pasaje, ¿verdad?, que habla de que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y que como parte del cuerpo de Cristo, no todos realizan la misma función, ¿están de acuerdo? Hay unos que hacen una cosa, otros que hacen otra, pero todos juntos nos bendecimos cuando usamos ese don. Vayamos ahora a ver lo que el amo le dice a este siervo. Le dice: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo al menos hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Cómo ven? Mientras a unos les dicen: bien hecho, buen siervo y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. A este siervo todo lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo le llama? Siervo malo. Y saben, este siervo no fue llamado malo porque hiciera cosas malas, porque no malgastó el dinero, ¿verdad? No fue y lo desperdició en el sentido de que lo usó para el mismo, o que como el del hijo pródigo, ¿no?, que le entregaron sus bienes. ¿Qué hizo? Lo derrochó, ¿verdad? Este siervo no hizo eso. Digamos que protegió el dinero que el Señor le había dado, ¿no? Pero ¿sabe por qué fue llamado malo? Por no hacer el bien, por no hacer lo que tenía que hacer. Este siervo sabía lo que tenía que hacer, porque sí lo sabía, y no se atrevió a hacer crecer ese talento. Usó pretextos. Cuando la palabra de Dios dice que él dijo que es que sabía que eras duro, ¿verdad? Y que ciegas donde no sembraste. ¿Saben qué le está tratando de decir? Es como decirle: hijo, es que yo sé que tú te quedas con cosas con las que no has trabajado. Pero esto es un pretexto muy grande, porque, hermanos, ¿es verdad esto? ¿No el dueño del dinero le había provisto lo que él necesitaba para hacer crecer ese dinero? No le dijo: oye, pues aquí te quedas y no tienes nada, y pues yo no sé cómo le haces, pero me entregas dinero, ¿no? No, él le dio lo que él necesitaba. Si hoy a usted le entrego yo 1,5 millones de pesos y le digo: hermano, por favor, haga un negocio y haga crecerlo, no me puede decir: es que tú nada más vienes a recoger donde no hiciste nada para que esto creciera, para que esto sucediera. Porque entonces yo les voy a decir: bueno, pero pues yo te di la inversión, ¿no? Yo te di la capital para que esto pudiera crecer. Y vemos cómo él no quiso hacerlo y cae en la red de sus propias palabras, porque no tiene escapatoria. Veamos lo que le dice su amo.
Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene ¿qué? 10 talentos. Los 10 talentos. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil. Fíjense cómo lo llama, inútil, o sea que no sirvió para la tarea. Arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinado de dientes. Hermanos, el primer siervo, o los primeros dos, emplearon bien las oportunidades que tenían delante de sí, mostrando su capacidad para administrar más. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerdan que el primer siervo fue el que fue pronto para actuar e inmediatamente fue y multiplicó esos talentos? Pues ¿qué creen? Que ese talento que le habían entregado a ese siervo perezoso, se lo quitaron y se lo entregaron a el que había trabajado inmediatamente. Fue bendición para él, pero fue castigo para el último siervo. ¿Está conmigo? Aún lo poco que tenía le fue quitado. Y hermanos, si nuestros dones y talentos no dan fruto, nos serán quitados y se les serán dados a aquellos que se han esforzado más. A veces no somos tan imprescindibles. Pensamos que sí, pensamos que es que si yo no lo hago, pues nadie lo va a hacer y me necesitan. Pero hermano, si usted no lo hace, va a llegar alguien que sí quiera hacerlo y a ese le van a dar ese privilegio, porque servir es un privilegio. Podemos ver a un Saúl. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? Amén. El rey Saúl, cuya desobediencia a hacer lo que Dios le pedía, cuando le causó ¿qué? Que el trono le fuera quitado, arrebatado y fuera entregado a lo mejor que él. ¿A quién se lo entregaron? A David. Hermano, ¿en qué tipo de siervo usted se quiere convertir? ¿En uno que inmediatamente puso manos a la obra e hizo todo lo que estuvo a su alcance para cumplir el llamado de Dios para su vida? ¿En uno que no puso pretextos, que valoró la encomienda, que se atrevió, que se esforzó, que entregó resultados, probablemente se cansó y dijo: ching, esto no me está saliendo, pero hizo todo lo necesario para que funcionara y se levantó? Hermano, tendrás tu recompensa, porque aún aquí en la tierra seremos dignos de confianza. Usted sabe que el Señor no ha regresado, pero el Señor sabe lo que cada uno de nosotros estamos haciendo con la tarea que Él nos encomendó. Y si nosotros somos dignos de confianza, el Señor nos va a confiar más. El Señor va a decir: bien, mi hijo está aprovechando lo que yo le di, está esforzándose, pues le voy a dar más, porque ya lo vi que puedo confiar en mí. Y hermano, no creo que queramos ser como ese siervo negligente que desperdició y enterró lo que Dios especialmente a él le había entregado. Pudo haberse entregado a otro siervo, pero se lo entregó a él. No creo que quisiéramos que el Señor regresara a pedirnos cuentas y se encuentre con que hemos tenido pocos acá. No creo que queramos estar una eternidad sin Él, hermanos, por la simple razón de que no nos importó lo que el Señor nos mandó a hacer, porque tal vez me dio igual o hicimos las cosas al aire y se mal, que es para el Señor. Muchas veces cometemos el error de pensar así: es que el Señor conoce mi corazón y Él sabe que lo amo y Él sabe la intención de mi corazón. Pero hermano, eso no es suficiente. Si de verdad usted ama al Señor, entonces hermano, hay que esforzarnos, hay que hacer las cosas con excelencia para Él. Si el Señor te dio dones, úsalos para el propósito para el cual te los dio. Si Dios te ha dado un don de enseñanza, entonces estudia con pasión la palabra viva de Dios e instruye a otros de las verdades que hay en Él. ¿Tienes un don de dadivosidad, de generosidad? Pues entonces preocúpate por
y busquemos compartir todo lo que podamos con ellos. ¿Tienes un don de liderazgo? Entonces ejércelo con sabiduría y con gracia. Y muestra el fruto del Espíritu Santo en tu vida al dirigir con ejemplo. ¿Tienes el don de servicio? Ministra a otros, brindando ayuda práctica a quienes están en necesidad. Sea que tengamos un don, sea que tengamos dos o más dones, hermanos, trabajemos en unidad con el cuerpo de Cristo. Ya no desperdiciemos más el tiempo, hermanos. ¿Sabe por qué? El Señor ha prometido que va a venir por nosotros, pero ¿sabe usted por qué el Señor no ha venido? Con pura gracia, hermano. Porque el Señor quiere que cuando Él venga, nosotros podamos decirle como esos siervos: Señor, me diste esto y yo he hecho todo esto con lo que tú me has dado. Es pura gracia, hermano. Porque sabe, hay una diferencia en entrar al cielo con honores como estos siervos, ¿verdad? Con esas palabras del mismo Señor: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A entrar, como dicen los niños, de panzazo, ¿verdad? Como con 6, así porque apenas entró mi pie, ¿verdad? Y ya se adentro. Hay una gran diferencia en eso, hermano. No es lo mismo. Si realmente conocemos y amamos a Jesucristo y hemos sido salvos por Él, entonces analicemos nuestro compromiso primeramente con Él y después el compromiso que tenemos con nuestra iglesia. Y hermanos, si hemos fallado, si hemos tenido en poco los dones y las tareas que el Señor nos ha asignado, hermanos, estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Aún hay tiempo, aún hay oportunidad para analizar nuestra vida y para pedir perdón al Señor y arrepentirnos si hemos sido siervos negligentes. Aún hay tiempo de comprometernos, de revisar qué hemos estado haciendo mal, de revisar por qué no hemos estado trabajando los dones del Señor, de ver si es por miedo, si es por inseguridad, si es por indiferencia o si es porque simplemente yo no quiero hacerlo. Aún hay tiempo de cambiar de estrategia, aún hay tiempo de prepararnos más. ¿Cuántos saben que hay un seminario, verdad? Hay un seminario y no nada más es para los pastores o para los misioneros. Hay talleres para aprender a trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Hermano, nunca deje de prepararse para el Señor. Nunca deje de decir: si esto es para el Señor, entonces tengo que entregarlo con excelencia. Porque es para el Señor. O sea, dése cuenta, no es para cualquier persona, es para el Rey de Reyes, es para el Señor de Señores. Usted sabe que todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas lo ha hecho a ese mal. Medio nos salvó, ay, medio me rescató, medio me perdonó. No, hermano, el Señor entregó su vida. Yo creo que no hay mejor ejemplo que lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Le costó? Claro que le costó la vida, hermano. Le costó estar en esa cruz, pero Él nos entregó lo mejor de Él. Ahora es tiempo, hermanos, de comprometernos con el Señor y de invertir todo lo que tengamos a nuestro alcance para ser buenos mayordomos de los dones y talentos del Señor. Y hermanos, ya para ir terminando, yo quiero que usted piense y que analice si es que ya conoce sus dones, si es que ya sabe cuáles son sus talentos, si es que ya tiene claro qué es lo que el Señor quiere de ustedes. Pueden analizar en qué pueden mejorar, qué es lo que puedo hacer. Y hermano, el altar aquí está abierto. Sabemos que el Señor no rechaza a nadie. Sabemos que el Señor siempre está dispuesto a darnos una oportunidad y de darnos de su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo les invito a ponerse de pie, que nos pongamos de pie y podamos analizar qué tipo de siervos estamos siendo. Un día, cuando estemos en la presencia del Señor, todo nuestro esfuerzo habrá valido la pena. Aún aquellos
digamos, Padre, porque aún